ahí tenemos. Mira, yo tengo una pregunta que hacer al ministro, el tema de los escolares. Mira, la duda se basa que yo creo que la fecha es muy adelantada, porque quizás algunas personas no están de acuerdo, los papás también en este caso, pero la duda que me crea a mí personalmente es que si va a apoyar el tema, ¿cómo va a poder apoyar el tema de la locomoción? La locomoción colectiva que se va a ver comprometida con el tema, porque si ya estamos para respetar la distancia social. Entonces me crea la duda con los escolares, porque eso se va a masificar, ¿me entiendes? Tanto la locomoción que es la micro, o si no lo que es la parte del metro. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo va a apoyar él? ¿Qué idea va a aportar? Quizás para respetar, ¿no es cierto?, la distancia social entre las personas, porque ya está complicado el tema, entonces me salta la duda. Súper importante. Buena pregunta. Es una muy bien planteada, muy bien planteada. Es una muy buena pregunta. Primero, aunque la pregunta de fondo tiene que ver con transporte, que la vamos a abordar, yo señalaba que lo encontraba anticipado. Yo insisto, los papás van a ir observando y por tanto es voluntario al principio. Entonces tienen la tranquilidad de que no van a estar obligados. Ahora, respecto al transporte, nosotros estamos en una coordinación permanente con el ministro de Salud y con la ministra de Transporte para velar que en el transporte público se cumplan también las exigencias sanitarias. Y en esto hay un tema que es importante, que es recoger la evidencia tanto en Chile como la evidencia internacional. Los protocolos sanitarios en el transporte público, en las micros, en el metro, no se basan en el distanciamiento, sino que se basan fundamentalmente en la protección facial y en la higiene de las manos. Y es bien interesante porque cumpliendo esas exigencias, los contagios en el transporte público son extremadamente reducidos. Así es. De hecho, lamentablemente, todos sabemos que el grueso de los contagios de COVID se genera no en las salas de clase. O sea, es bueno que no se genere en la sala de clase, no se genera en el transporte. Lo lamentable es que se genera en las reuniones sociales, porque es ahí donde se pierde el control del uso de la mascarilla, estar lavándose las manos, la gente se comparte los vasos, etc. Ministro, entonces para efectos del transporte, darle la tranquilidad al apoderado que pregunta que esto está muy coordinado con la ministra de Transporte, que las exigencias sanitarias se dan, que los protocolos se basan además en la higiene permanente de los vehículos y que la evidencia que hemos recogido es que el contagio en ese medio es muy controlado por las razones que he dicho. Profe, todos tenemos preguntas, profe, pero dele usted nomás. ¿Puedo hacer una pregunta al ministro, profe? Escuché ayer al gremio de transportistas urbanos, hablo de los choferes del transporte urbano, que quieren ponerse en la línea para las vacunaciones. ¿Eso será posible? Porque si estamos hablando del resguardo de los niños, y no solo de los niños, sino de toda la comunidad, me parece pertinente también, ¿o no? Claro, bueno, el país está haciendo un esfuerzo enorme por acelerar al máximo un proceso de vacunación que ha sido, la verdad, un ejemplo para muchos otros países. Sí. Y en ese sentido, el ministro de Salud ha sido muy riguroso en darle prioridad a aquellos grupos de riesgo, porque acá hay que combinar lo que dice en relación con cómo disminuimos al máximo los contagios y cómo también vamos descomprimiendo los servicios de salud. Claro que sí. Y eso permite también que la pandemia se vaya controlando de mejor manera. En ese contexto, se le dio prioridad a todos los trabajadores de la educación. Estamos hablando de profesores, educadoras de párvulo, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos. Que es muy importante. Sí. Claro. Y son del orden de 513.000 personas. Okay. Estamos ya, hoy día, ya se han vacunado 90.000 trabajadores de la educación y esperamos que el proceso termine en la primera semana de marzo. Okay. Los transportistas, que son también muy importantes, están en el fondo dentro de cierto orden también de prioridad, pero que no se vinculan en el orden de prioridad de los trabajadores de la educación. Claro. Yo lo entiendo, todo el mundo quiere en el fondo ser parte de la prioridad, pero hay que administrarla con un rigor sanitario que es muy importante.